en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como hacemos cada inicio de mes, vamos a analizar el calendario. Penúltimo análisis de calendario, vamos a hablar de lo que nos espera en el mes de abril, que empezamos con parón y después tenemos 3 jornadas intensas. Esto ya es un no parar, así que ahora mismo ya tenemos que acertar, tenemos que tener más en cuenta que nunca los compromisos, el grado de dificultad del calendario de cada equipo y como siempre vamos a hablar equipo por equipo. Vamos a analizar los 20 casos de primera división para saber dónde podemos y debemos rascar. Venga, vamos con ello. Empezamos, como siempre, echando un vistazo general a lo que va a ser el mes de abril, en clave fútbol. Así se va a distribuir el calendario. Lo tenéis si queréis visitarlo en la página web de Analítica Fantasy. Comenzamos con parón. Ya sabéis, venimos de parón FIFA y ahora tenemos parón en clave Liga porque hay final de Copa del Rey, que va a ser este día 6. Ya sabéis que juegan Real Sociedad y Mallorca. Tenemos como aperitivo el día 4 el aplazado del Granada y el Valencia. Habrá que tenerlo en cuenta cuando analicemos esos dos equipos en concreto, pero el resto de conjunto no vamos a tener una jornada en sí hasta el fin de semana del 13-14. Ahí es cuando va a empezar de forma frenética el final de temporada. Ya va a ser un no parar. Tenemos que llegar a punto para esa fecha. Después vamos a tener en este mes de abril 3 jornadas, 3 fines de semana consecutivos, pero también, como veis, vamos a tener la eliminatoria de cuartos de final de Champions y también de Europa League, aunque en clave Liga Española eso nos da igual porque no tenemos ningún equipo representado. Sí que nos interesa en clave Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, porque esas jornadas, tanto la 31 como la 32, se van a ver muy afectadas por la eliminatoria de Champions y lo que pueda pasar en esa eliminatoria también tendrá sus consecuencias en Liga en jornadas posteriores. Venga, vamos ahora con unos tips. Ya sabéis que me gusta siempre poneros en panorámica una serie de consejos previos. Antes de entrar a analizar equipo por equipo, sabéis que siempre me gusta un poquito poneros en situación para elaborar estrategias. Primer tip, últimas 8 jornadas, que son las que restan para finalizar la liga. Estamos en el rush final, estamos en el momento decisivo, donde se ganan ligas. Y como ahí os digo, sin tregua vamos con todo, ya no hay más parones. Ya ha llegado el momento de despreocuparnos de la economía. Quedan 8 jornadas. El dinero que tengamos es para gastarlo. El dinero ahora sí tiene que estar en el campo. Todo lo que hemos trabajado económicamente durante la temporada es momento de recoger sus frutos. Ahora no vamos a tener tiempo entre jornadas. Se van a enlazar unas jornadas con otras. Luego, cuando analicemos mayo, incluso habrá una intersemanal. Esto va a ser un no parar. Tenemos que ser inteligentes, tener muy en cuenta el calendario porque es que las jornadas se van a entrelazar y casi ni vamos a tener tiempo de respirar. Entonces, jugador que queramos, a la cazuela. Jugador que nos interese porque va a tener 2-3 partidos sencillos, vamos a por él, sin escatimar en pasta si es que la tenemos y hemos hecho bien el trabajo. Tip número 2, y ya lo hemos un poquito avanzado antes, Champions, posibles rotaciones. Estamos hablando que hay 3 equipos que están en cuartos de Champions, con eliminatorias exigentes. Partidos anteriores y partidos posteriores, sobre todo el que está intercalado entre el partido de ida y el de vuelta, es de alto riesgo, de rotaciones. ¿Qué tipo de rotaciones? Depende de cada equipo, pero sobre todo, jugadores que puedan rotar, jugadores a los que puedan cambiar pronto. Esos son los 2 tipos de rotaciones que me preocupan. También incluso el rendimiento que puedan dar algunos jugadores, pensando más en la Champions que en la Liga. Y especialmente su situación clasificatoria. Seguramente el Madrid se pueda permitir el lujo de rotar más. Barça y Atlético de Madrid, que tienen cosas por hacer en Liga, seguramente también tenga que trabajarse esa jornada intercalada. De todas formas, luego veremos contra qué rivales les toca a cada uno, porque no es lo mismo jugar un partido en casa amable que tener un desplazamiento complicado a la hora de establecer rotaciones. Y como tip número 3, objetivos en juego. Factor clave. Es un factor clave en las 8 últimas jornadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que casi prefiero jugadores de un Celta, jugadores de un Athletic Club de Bilbao, que tengan cosas en juego y que yo intuya que puedan tener cosas en juego hasta el final, que ir a por equipos en tierra de nadie. Ejemplo, Alavés, Las Palmas, cuando cante el Alirón Real Madrid, va a haber seguramente equipos que sean más aconsejables que otros en base a sus objetivos. Eso es un mantra que se repite cada final de temporada y ahora quiero que lo empezamos a tener en cuenta. Sobre todo es algo que tendremos que analizar más de cara a mayo, pero ya en abril, en estas 3 primeras jornadas de abril, también es algo importante. Venga, y vamos ya a empezar a analizar equipo por equipo. Vamos a repetir el formato del último mes, me gustó,
Para mí se me hizo ágil, creo que para vosotros también, el feedback fue positivo y vamos a repetir experiencia. Es muy fácil de entender, muy intuitivo. Tenéis todos los escudos, vamos a analizar equipo por equipo y lo vamos poniendo en la casilla correspondiente. Muy fácil, si yo creo que el calendario que tiene es muy top, ahí a lo mejor no pongo a ninguno, no lo sé, porque esto lo estoy haciendo, ni siquiera me he parado a analizar los calendarios, lo estoy haciendo como vosotros en vivo. Luego sencillos y creo que fácil, mixto. Con mixto me refiero a que tiene algún partido difícil, otro fácil, más o menos una mezcla. Peligroso si es un calendario con trampas y difícil si es un equipo que yo ni mucho menos entraría en las 3 próximas jornadas. Empezamos con Deportivo Alavés. Estáis viendo jornada 31 visita a Granada, jornada 32 recibes Atlético de Madrid y jornada 33 recibes a Celta. Cosas positivas de este calendario, 2 partidos en casa y 1 fuera. Cosas negativas. El Alavés no se juega nada, o en teoría es un equipo ya con los deberes hechos. No me parece el tramo más complicado para tener jugadores del Alavés. De hecho, luego se complicará la cosa mucho más. Yo creo que visita a Granada se puede alinear perfectamente a jugadores del Alavés contra Atlético de Madrid en casa, teniendo en cuenta cómo se ha comportado a domicilio el equipo del Cholo. Teniendo en cuenta también que el Cholo va a estar pensando en eliminatoria de Champions y luego recibir otra vez al Celta en casa, donde en Mendizorroza ha sido un equipo fiable, no es un calendario que a mí me eche para atrás, más bien al contrario. Entonces, a la hora de ponerle en un taller, yo diría que está en sencillo tirando a mixto. Podríamos poner mixto por el tema del Atlético de Madrid, pero teniendo en cuenta que son 2 en casa y 1 fuera, vamos a poner al Alavés en sencillo para empezar. Vamos a ir ahora con el Almería, un equipo que ya no tiene nada en juego, pero que precisamente por ese orgullo que quiera sacar, después de haberse quitado la espinita de lograr la primera victoria, puede ser un equipo peligroso. Vamos a ver cómo se desarrolla este Almería, si puede amargarnos alguna jornada. Jornada 31, visita Real Sociedad, muy difícil. Después recibes a Villarreal, partido muy abierto pero con claro favoritismo visitante, y después recibes al Getafe, un partido muy distinto a los 2 anteriores. Es verdad que vas a jugar 2 partidos seguidos en casa, pero aún así me parece mucho más complicado que el del Alavés. Si analizamos la entidad de los rivales, visitar Real Sociedad, recibir Villarreal y luego recibir Getafe es más igualado, pero es un equipo muy trampa. Entonces vamos a ver dónde lo podemos colocar, porque sencillo no es. Mixto yo creo que podría ser, peligroso también, estaría ahí. Entre mixto y peligroso. Yo creo que es peligroso porque pese a tener 2 partidos en casa, me parecen 2 partidos trampa. Villarreal porque tiene muchas armas ofensivas y Getafe porque puede llevar el partido a su terreno. Entonces yo, teniendo en cuenta además el equipo del que estamos hablando, que es el colista de la liga, yo creo que peligroso. Podemos ir colocando ahí al Almería. Vamos con el Athletic Club de Bilbao, un equipo que va a jugar ese sábado, día 6, la final de Copa del Rey. ¿Eso puede afectar en clave liga? En principio no. Habrá que distinguir, por un lado, ganes o pierdas la Copa del Rey, luego vas a tener que seguir peleando la liga. El Athletic Club tiene que pelear cada partido para intentar meterse en Champions. Lo que está claro que a nivel de ánimos no es lo mismo optar ese objetivo con una Copa del Rey, con un título muy deseado bajo el brazo, que con un mazazo de haber perdido una final en la que eres favorito. Entonces lo que pasa en esa final puede condicionar lo que venga después, pero en principio, analizando puramente calendario, no vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, nos olvidamos de lo que pueda pasar allí. Sí que es verdad que puede haber algunos jugadores que tengan cierto desgaste, pero entre el día 6 y el 14 en el que vaya a jugar contra el Villarreal hay muchos días de por medio y hay tiempo suficiente para resetear, para celebrar si hubiera algo que celebrar y para preparar ese partido. Yo creo que partido en casa contra Villarreal, favorito Athletic Club. Tenemos que ver solo cómo se está comportando en San Mamés, un equipo muy fiable, aunque el Villarreal es equipo peligroso. Y también vuelta de Marcelino a Bilbao. Luego, otro partido en casa, 2 seguidos contra Granada. Ojito a este detalle y además rival propicio. Y luego visitas el Metropolitano. Ahí está la trampa. ¿Por qué creo yo que es positivo el calendario del Athletic Club? Por cómo está escalonado. Los 2 partidos en casa están primero. Entonces es momento ideal el parón para fichar jugadores de Athletic Club. Lo alineas contra Villarreal, lo alineas contra el Granada y ya después podemos empezar a tomar decisiones si hay que ir vendiendo alguno, o contra el Atlético de Madrid dejar de alinearlos. Pero en principio los 2 partidos para mí son cuesta abajo, entonces yo diría que es calendario tirando a sencillo. Podría ser mixto, pero siendo Athletic Club un equipo fiable me decanto por sencillo. Vamos con el Atlético de Madrid. Va a empezar el mes de abril enfrentándose en casa a Borussia Dortmund. Un partido en el que además el Atlético de Madrid no es favorito, pero tampoco lo es el conjunto alemán. Una eliminatoria de tú a tú, una opción para estar de nuevo en unas semifinales de Champions, que eso prácticamente te salva la temporada. Obviamente el Atlético de Madrid tiene que centrarse en ese partido. Es verdad que el compromiso que tiene
intercalado es de alta exigencia. Al final es un Girona, por mucho que el Girona haya bajado un pistón, juegas el miércoles, luego vuelves a jugar martes contra Borussia. Yo no quiero jugadores de Atlético de Madrid contra el Girona, por peligro de rotaciones, porque el Girona te la puede liar, porque el Cholo puede hacer cambios pronto, no vamos a tener ensayo seguramente, y cualquier mínimo jugador con una molestia se va a reservar para el viaje a Dortmund. Entonces, esa jornada no quiero jugadores del Athletic Club ni por contexto ni por rival. Después visita a Alavés. Ya hemos hablado antes, ahí vendrás de lo que haya pasado en la eliminatoria de Champions, muy condicionado. Puedes venir con los ánimos por las nubes, puede venir a lo mejor de jugar una prórroga, puede venir de una eliminación dolorosa, no lo sabemos, todo está muy condicionado. Y luego tienes en casa partido contra el Athletic Club. Y ya veremos el Atlético de Madrid, en caso de pasar, también estará el tema de que tendrá en el horizonte unas semifinales de Champions. Difícil catalogar el calendario de Atlético de Madrid. Tiene 2 partidos en casa, pero es que son contra Girona y Athletic Club. Son 2 equipos muy peligrosos. Partido fuera, obviamente puedes pelear, pero no es un equipo fiable a domicilio. Ha perdido en Cádiz, ha perdido en Las Palmas, ha perdido en desplazamientos contra equipos teóricamente inferiores, y a la vez es un equipo que va a ir motivado y sin nada que perder en este partido. Entonces yo casi diría que peligroso, pero tirando a peligroso por el tema de distracciones europeas. Vamos con el Barça, otro equipo Champions, entonces más o menos el análisis es similar. Tienes para empezar a abrir la eliminatoria contra Paris Saint-Germain, en este caso primer partido a domicilio. Es verdad que el partido intercalado es visita a Cádiz. En clave fantasy ese partido es riesgo máximo de rotaciones. También es verdad que es partido para aprovechar. Yo ese partido aprovecharía para jugadores menos habituales, que son los que pueden llegar a tener minutos. Partido para que roten los Lewandowski, para que roten los Araujo, para que roten los jugadores, sobre todo de peso con cierto riesgo físico. También luego hay que ver, porque en Champions siempre hay jugadores que ven tarjetas y también se pierden partidos, y esos que no juegan en Champions pues son candidatos a jugar en Liga. Es difícil. En Cádiz es un partido que el Barça debe ser favorito, pero analizarlo en clave fantasy es complicado porque seguramente el Barça esté pensando en el partido de vuelta. Tampoco sabemos qué resultado habrá sacado en París. Pero es verdad que entre miércoles y martes el Barça tiene el trayecto corto, tiene menos días. Juega miércoles, después jugará sábado en Cádiz y después martes contra el PSG la vuelta. El partido en Cádiz es de altísimo riesgo en clave fantasy. Y luego tienes el clásico. Es que es complicadísimo de gestionar en clave fantasy el calendario del Barça. Hayas pasado de rondas y pasas contra el PSG, imagínate, vas a ir con un subidón al Bernabéu, pero si no, ya conocemos el Barça, el entorno y el clima del Can Barça. Como el PSG elimine al Barça, el Barça va a ir al Bernabéu como un corderito y el Madrid va a sentenciar la Liga. Eso lo sabemos todos. Que el estado de ánimo y el estado anímico en el Barça lo es todo. Imaginaos un Barça recién eliminado de Champions, que a lo mejor depende de la eliminación, si lo compite, si está cerca de ganar, de eliminar a un equipo que teóricamente es favorito, pues quizá tampoco se resiente tanto el ánimo para ir a jugarte la Liga al Bernabéu. Muy complicado. Y luego recibes al Valencia. Si partido en casa, al final tienes solo un partido en Montjuic, que es contra el Valencia, y luego tienes visitas a Real Madrid y a Cádiz. Un poquito similar al Atlético de Madrid, la lectura. Es un calendario bastante peligroso porque tienes al final visita a Cádiz en un momento complicado y es un partido peligroso en clave fantasy. Tienes también visita al Bernabéu, en la que todo puede pasar y depende mucho del estado de ánimo. Y luego tienes partido en casa contra el Valencia, que es un partido para eliminar jugadores del Barça, pero también es un equipo un poco envenenado. Yo diría que peligroso. Yo no soy muy optimista. Es verdad que el estado de forma del Barça me hace serlo, pero ¿cómo va a ser el Barça después de una eliminatoria de tanto desgaste? No sabemos. Entonces yo, en principio, con pies de plomo. Vamos precisamente con el Cádiz. Ya habíamos visto antes que tenía un partido contra el Barça. El Cádiz del calendario es criminal, para empezar. Estamos hablando de recibir al Barça y visitar Girona. Al final contra el Barça pues tienes esa esperanza de un Barça que vendrá con la mente puesta en otra guerra, y después viajas a Girona y ahí es complicado rascar algo. Muy complicado, uno de los equipos como local más fiables. Luego al final cierras contra Mallorca, el típico partido que tienes que ganar sí o sí porque te debes de jugar más que el Mallorca, pero a veces el Mallorca no es buen cliente. En principio son 2 partidos en casa y solo uno fuera, pero en casa uno de ellos es de extrema dificultad y el de fuera prácticamente es inalcanzable. Es calendario difícil, no voy a ponerlo en el taller inferior por ese partidito contra el Mallorca y porque al final contra el Barça puede dar la sorpresa. Y en modos subjetivos quizá algunos de los jugadores del Cádiz se ven premiados, pero yo creo que peligroso, y siendo optimistas. Vamos con el Celta, uno de los equipos que todavía tendrá cosas en juego. Empieza visitando el campo del Betis. Si no recuerdo mal, el año pasado este mismo partido fue un carrusel de goles.
no sé si fue 3-4, 4-3, fue un partido de mucho toma y daca, de muchas alternativas, y puede ser algo similar. Ya hemos visto al Celta ganar en Sevilla en su visita al Pizjuán. Un Celta tan alegre es partido de ataques, lo tengo clarísimo. Después recibes a Las Palmas, que es un equipo en depresión, y después viajas a Alavés. Yo creo que en el caso del Celta va a ser clave el jugar contra dos equipos que no se juegan nada. Eso tiene que hacerse notar. Que tú te estás jugando la vida y Las Palmas no, que tú te estás jugando la vida y el Alavés no. Poniendo como partido difícil la visita al Betis, pero después hay dos partidos en los que jugadores del Celta a mí sí que me valdría. Entonces yo creo que es sencillo. No muy fácil, lo voy a poner sencillo entre Alavés y Athletic Club, pero sí que es cierto que es un calendario, yo creo, para ser optimistas con el Celta. Vamos con el Getafe, un Getafe que siempre es impredecible en estos tramos de temporada, es un equipo siempre peligroso que nunca sabes a qué atenerte con ellos, tiene visita al Rayo. En la ida parecía un escenario propicio para el Getafe y acabó perdiendo, fue el partido que en su día se jugó en el Metropolitano, y en este partido el que más se va a estar jugando es el Rayo. Siempre hablamos de un derbi, partido especial, al Rayo no se le da mal jugar contra el Getafe. Partido igualado con tendencia a ser peligroso. Después partido en casa contra la Real Sociedad, también es un partido bastante áspero para el Getafe, pero en las últimas temporadas es cierto que se le ha dado bien en casa a la Real Sociedad. Un partido muy complicado, planteamientos que Imanol nunca ha sabido hacer en sus visitas a Getafe, y luego terminas el mes visitando Almería. Ya veremos qué Almería se encuentra por entonces, seguramente una Almería que vaya con todo al ataque, sin nada que perder, y ahí el Getafe yo creo que tiene que hacer valer que es más equipo, que tiene más empaque, que tiene más solvencia y seguramente sea favorito. Es verdad que tienes dos partidos fuera y eso complica el análisis global del calendario, pero tampoco ninguno de los rivales llega a asustar del todo. Es decir, yo puedo seguir planteándome poner jugadores del Getafe. Entonces creo que es mixto. Mixto porque es un calendario con jornadas buenas, con jornadas malas, y que más o menos en todas podría entrar. Vamos con el Girona. Ya hemos visto antes, hemos analizado ese partido contra el Atlético de Madrid. Es verdad que es partido complicado, pero también es verdad que el Atlético de Madrid justo le pilla entre la eliminatoria contra el Dortmund. Luego tienes Cádiz y Las Palmas. El Cádiz en casa, que aunque se esté jugando cosas, tienes que ser muy favorito en clave Girona. Y después visita Las Palmas, que creo que es escenario ideal para que los jugadores rápidos del Girona brillen y vuelvan a sacar un buen partido a domicilio. Es verdad que tienes dos fuera, uno en casa, y donde se está comportando bien el Girona es en casa, pero también los rivales y la peculiaridad de jugar contra el Atlético de Madrid en este momento en el que el Atlético va a tener los sentidos puestos en otra cosa, yo diría que es un calendario mixto tirando a sencillo. Me acabo inclinando por sencillo. Pasamos al Granada, a ver cómo le está yendo al Granada con nuevo entrenador. Empiezas el mes con un partido aplazado contra Valencia en casa, en clave fantasy. Seguramente si dejamos alineado a algún jugador ya no tenemos margen para actuar sobre ello, entonces simplemente es esperar. Hay muchos días entre el partido contra el Valencia y luego el del Alavés. En teoría no tiene que afectar a nivel de rotaciones ni de previsión. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos partido en casa contra el Alavés. Buen partido para entrar con el Granada, aunque es partido igualado. Después visitas San Mamés de extrema dificultad y después recibes en casa a Osasuna. No son malos partidos en casa para el Granada, teniendo en cuenta que estamos hablando del Granada, que es un Granada que le está costando Dios y ayuda a sacar cada punto. Pero jugando en casa contra la Betis y Osasuna, dos equipos que no tienen excesivo gol, dos equipos que te van a plantear un partido igualado, dos equipos que tienen poco por jugarse, son buenas opciones para que el Granada vaya preparando el terreno de cara a la temporada que viene en segunda y acabe con mejores sensaciones de la que ha tenido esta temporada. Partido intercalado contra Athletic Club, donde ahí no querría jugadores del Granada, ni mucho menos, pero en los otros dos podría atreverme. Entonces creo que es calendario mixto tirando a positivo. Como estamos hablando del Granada, pues me quedo en mixto. Vamos con Las Palmas, un equipo que nada tiene que ver al de la primera vuelta. Vas a tener dos partidos en casa, uno contra el Sevilla, otro contra el Girona, y en medio visita a Vigo. Ningún partido es extremadamente difícil o imposible, pero es verdad que tampoco en ninguno diría que eres totalmente favorito. Creo que en visita al Celta, el Celta se juega más y tendrá que hacerlo valer. Creo que el Girona no va a perdonar en su visita a Las Palmas, y el partido que veo más igualado es el primero, Las Palmas contra un Sevilla que le está mostrando capaz de todo, más impredecible. Entonces creo que es un calendario mixto tirando a difícil, teniendo en cuenta el estado de forma de Las Palmas. Me quedo con peligroso. Vamos con el Mallorca. Tienes a final de Copa, en este caso es diferente la lectura que hacemos de ese partido, porque el Mallorca no es favorito. Si pierdes, obviamente es una decepción, pero
tampoco va a ser ningún drama, porque igualmente la temporada es un éxito el llegar a una final de Copa, estás en la Supercopa de la temporada que viene, seguramente pues amarre la permanencia tarde o temprano, y ya si ganas, pues imagínate, vas con todo. Es verdad que el calendario es complicado por esa final, porque luego además tienes partido contra el Real Madrid en casa, aunque ojo que el Mallorca compite en estos partidos, luego visitas el Pizjuán, donde el favorito va a ser el Sevilla, y el partido contra rival más o menos asequible viene en última posición del mes, para cerrar el mes. Y también vas a visitar un equipo con mucho en juego, donde para el Cádiz seguramente sea una final, porque si no saca este tipo de partidos el Cádiz se va a segunda sí o sí. Entonces para el Mallorca me parece difícil. También recuerdo el partido de la temporada pasada en Cádiz, fue un partido muy difícil para los de Aguirre. Creo que es un calendario difícil, y como el partido contra Real Madrid y Sevilla están primeros, pues recomiendo no entrar, dejar el Mallorca que juegue la final de Copa, pasar de momento, y así eso iremos entrando ya de cara a las últimas jornadas. Estaría entre difícil y peligroso. Voy a poner en difícil, va a ser el primero que ponga en difícil porque los dos primeros partidos me asustan bastante. Vamos con Osasuna. Un equipo también que se está quedando en tierra de nadie, se puede quedar sin objetivos, al final es un equipo que seguramente es muy profesional y compite hasta el final, pero hemos visto otras temporadas que Osasuna le ha costado rascar en partidos en los que jugaba contra rivales que se jugaban más. Recuerdo un Atlético de Madrid que ganó una liga precisamente ganando un partido de Osasuna, aunque le costó. Recuerdo también un Mallorca que logró una salvación precisamente contra Osasuna. Estoy anticipando cosas, quizá me estoy yendo del debate. Todavía nos quedan bastantes jornadas para llegar a esa casuística. Lo que aquí nos interesa es analizar que tienes partido en casa contra Valencia y luego dos desplazamientos, son a Vallecas y a Granada. Son desplazamientos en los que Osasuna puede competir, en los que puede pasar de todo. No son difíciles, pero al final son dos partidos seguidos a domicilio. Y en casa contra Valencia lo mismo. Es partido donde Osasuna puede ganar, pero si el Valencia se la atraganta, pues también sería un escenario creíble. Ningún partido es difícil, ningún partido es imposible. Difíciles lo son todos, pero ninguno es imposible. Por eso no creo que ponerlo en peligroso por los rivales me costaría. Pero tampoco lo veo sencillo porque al final juega dos a domicilio. Creo que lo más lógico es que sea un calendario mixto. Y lo podemos poner en los primeros. Perdonadme porque a lo mejor el orden no lo he llevado siempre en cuenta. Estoy más centrándome en colocar a cada uno en una casilla, pero bueno, más o menos nos hacemos a la idea, aunque no estén ordenados, de la dificultad de cada equipo. Vamos con el Rayo. El calendario del Rayo, por lo que creo recordar, era más o menos sencillito o cuesta abajo, por decirlo así, aunque luego hay que ganar en primera división, que siempre cuesta. Partido contra el Getafe, que no sé por qué el feeling que me da es positivo siempre el Rayo cuando se enfrenta al Getafe, por los precedentes. Después otro partido seguido en casa contra Osasuna. Para empezar no está mal, ¿eh? Podemos mantener o podemos fichar jugadores del Rayo. Que es verdad que en Vallecas no ha sido buena la temporada, pero el último precedente contra el Betis es esperanzador. Vamos a comprar jugadores del Rayo o cholletes del Rayo baratos porque nos pueden ayudar en la recta final. Después visita Villarreal, pues complicado. Obviamente Villarreal ahí es favorito, pero yo quiero aprovechar esos dos partidos en casa contra Getafe y Osasuna, y esos dos partidos son los que me inclinan a declarar este calendario como sencillo. Lo podemos poner en zona templada, pero sencillo al fin y al cabo. Vamos con el Betis. Un Betis obligado a ganar para engancharse al tren europeo. Recibes en casa al Celta, ya hemos hablado antes de este partido que puede ser de muchos goles y un partido trampa. Después visitas Mestalla, el año pasado creo que le metió un buen meneo el Valencia al Betis en casa, ya veremos cómo llegan esos equipos. Y luego tienes derbi, ojito, partidazo que tenemos para acabar el mes. Dos partidos en casa y uno fuera, pero el derbi sabemos que en clave fantasy es siempre peligroso por refriegas, por fricciones, por expulsiones, y además nos pilla al final. Y luego tienes partido contra el Celta que puede ser trampa, y desplazamiento a Valencia que es sospechoso. Es un calendario mixto de manual, porque no sabría por dónde hincarle el diente. Vamos con el Real Madrid. Un segundo, escuderos, vamos a hacer una pausa del contenido. No olvidéis darle like a este vídeo. Si no os habéis suscrito, suscribiros. Y yo voy a ver qué hace Sancho porque lo tengo perdido por el Bernabéu y tengo que ir a buscarlo. Venga, seguimos con el contenido. Está ese partido contra el Manchester City. Y entre medias, visita Mallorca. Es un partido complicado. Ya veremos el Mallorca si viene de ganar la Copa o de perderla. Pero el Mallorca es el típico equipo que se atraganta. Ya le ha empatado al Barça en casa, ya le ha ganado al Girona y contra el Atlético de Madrid también suele competir. Es un equipo que se hace duro en estos partidos. El Madrid también ha pinchado ahí en últimas temporadas. Entonces creo que será un partido de muchas rotaciones para el Madrid y en clave fantasy de entrar poco. Porque puede haber un resultado sorprendente como típica visita a Vallecas. Y además es que vas a estar pensando en el partido de vuelta el miércoles siguiente contra el Manchester City. Luego le viene el Clásico, que ya lo hemos analizado. Dependerá mucho del factor anímico. Si el Barça viene de caer eliminado, el Madrid se lo va a merendar. Pero ¿y si es al revés? ¿Y si el Barça se ha clasificado y el Madrid ha sido eliminado?
pues a ver qué pasa, porque será un partido duro para el Madrid, porque le viene la presión. Imagínate que el Madrid lo eliminan y encima el Barça te gana en tu templo y se acerca en la clasificación. Igualmente no creo que la Liga peligrara, pero oye, son cosas que pueden pasar. Y luego tiene visita Real Sociedad. Es verdad que luego el calendario del Madrid, por lo que tengo en la cabeza, es bastante más recomendable, pero en este tramo es complicado y tramposo. Por el partido de Mallorca me parece trampa, tiene dos fuera y jugar ahora en este tramo de partido contra la Real tampoco me hace gracia, y al final un clásico es un clásico, aunque vea al Madrid favorito. Calendario peligroso, por mucho es el Madrid, lo puedo poner delante, pero no deja de ser peligroso. Vamos con la Real Sociedad. Como os vengo diciendo, equipo muy recomendable debido a que se va a centrar en la Liga, y encima partido en casa contra la Almería. Y también tienes partido en casa contra el Real Madrid, por la de Cali y la de Arena. Y luego visita a Getafe, que como os he dicho analizando el Getafe es trampa. Trampa por cómo le está costando a Imanol plantear visitas a Getafe. Entonces creo que es un calendario que empieza muy bien, pero luego tenemos que soltar lastre. Contra Getafe no voy muy cómodo alineando jugadores de la Real y contra el Real Madrid tampoco. Entonces creo que es un calendario mixto, tirando difícil, pero como el primer partido es el que me interesa, lo voy a poner en mixto. Vamos llegando al final, pasamos con el Sevilla. Tienes dos partidos fuera, Las Palmas Betis y luego recibes al Mallorca. Es un calendario mixto, así a simple vista. Es verdad que al final el derbi, jugarlo fuera de casa, pues siempre va a condicionar todo. Yo en el derbi entraría lo justito con ambos equipos. Entonces me voy a centrar en los dos primeros, visita a Sevilla, visita a Las Palmas. Bien, creo que el Sevilla ahí puede ser partido de tú a tú y tiene opciones de puntuar, y luego recibirá al Mallorca, eres favorito. Me parece buen calendario. Aquí sería mixto tirando a fácil por los dos partidos. Luego contra el Betis pues ya pasamos un poco, pero los dos partidos de inicio sí que podemos recomendar jugadores del Sevilla. Entonces diría que es sencillo. Pasamos al Valencia. Tiene ese partido aplazado contra el Granada. Es un partido que yo creo que va a marcar mucho clasificatoriamente, porque si lo ganas vas a dar un salto y vas a luchar por Europa. Y un Valencia que tiene viva la lucha por Europa pues puede ser muy peligroso y en clave fantasy muy recomendable. Y luego además tiene visitas a Osasuna, recibes al Betis y visita a Montjuic. Sí que es verdad que la visita a Montjuic es complicada. Sí que es verdad que tienes dos partidos fuera, o tres si contamos el del Granada, y solo uno en casa, que es contra el Betis, que tampoco es una perita en dulce. Si analizamos en clave partidos fuera y partidos en casa y en clave rivales, es calendario mixto tirando a difícil. Pero si analizamos que vas a jugar contra un Granada ya descendido, que vas a jugar contra un Osasuna que no se juega nada, que vas a jugar contra el Betis pero en casa, y pues dejamos un poco al margen ese partido, pues hay cositas que rascar. Yo creo que es peligroso el calendario del Valencia, pero es peligroso tirando a mixto. Lo podría poner aquí, más o menos, cerca del Real Madrid, porque si el Valencia tiene cosas que jugarse, sigue siendo un equipo recomendable. Y vamos a acabar con el Villarreal. Empiezas con una visita a Bilbao, no se le está ya dando bien, yo creo, últimas temporadas. Es difícil ese desplazamiento, y pocos equipos están viajando a San Mamés y sacando algo de botín. Luego otro partido fuera contra Almería, me parece ideal para el ataque del Villarreal ese partido. Es verdad que también puede encajar, pero en clave fantasy para los jugadores potentes ofensivamente me parece muy bueno, al igual que luego el del Rayo. Partido difícil para empezar, pero luego dos buenos. Vale la pena aguantar jugadores del Villarreal en Bilbao para luego disfrutarlos en jornadas 32 y 33. Entonces diría que es mixto tirando a sencillo, claramente. Este lo tengo clarísimo. Y así quedaría nuestra Tier List. Otra vez no me ha cuajado ningún equipo para ponerlo muy fácil. Es verdad que hay calendarios interesantes. El hecho de que solo haya 3 partidos también es difícil ubicar, porque algunos tienen 2 fuera y 1 en casa, pero luego habría que analizar quizá una panorámica más amplia. Va a ser clave el análisis del mes de mayo, porque ahí estarán todas las jornadas que quedan, con intersemanales, y ese calendario sí que será, yo creo, el definitivo. En este, pues hacernos una idea, pero también os recomiendo a la hora de hacer inversiones miraros también lo que viene en mayo, no quedaros solo con estos 3 partidos, pero no he querido ir más allá para tampoco abrumar a nadie, y he querido centrarme solo en las 3 jornadas que tenemos en abril. Entonces, muy fácil nadie, calendario sencillo, jugadores que me interesarían de Alavés, de Villarreal, de Celta, de Sevilla, de Rayo, de Athletic Club y de Girona. Mixto, es decir, podemos mantener, pero llevando cuidado, Osasuna, Getafe, Granada, Betis, Real Sociedad. Peligroso, aunque hay equipos obviamente aquí muy tops en los que podemos seguir confiando, como Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, el propio Valencia, y quizá no tanto en Almería, Cádiz y Las Palmas. Y como difícil he dejado solo al Mallorca, por varios aspectos. El Mallorca puede seguir siendo competitivo, pero de inicio el calendario recuerdo que era muy complicado, y además tiene esa distracción de la final de Copa. Y hasta aquí el análisis del calendario en el mes de abril, jornadas 31-33, no hagáis caso a lo que pone ahí de 31-34, son 3 jornadas las que vamos a tener en abril. Luego en mayo ya os traeré el análisis de calendario más detallado para afrontar con éxito máximo las últimas 5 jornadas, con intersemanal incluida, y donde todo cambia. Y los consejos y las estrategias serán claves, porque sí que hay muchos condicionantes en las últimas jornadas. Para eso todavía nos queda un mes,
y necesitamos información que ahora no tenemos, como qué equipos españoles se van a clasificar, cuáles no, y esas cosas que son importantes. Y de cara a mayo, ya como anticipo, habrá que tener en cuenta también las cercanías con la Eurocopa, Copa América, muchos jugadores que quizá no quieren meter la pierna para evitar lesiones, otros que se están jugando a entrar en listas y tienen que dar el do de pecho y pasan a ser recomendables. Todo eso lo analizaremos en próximos vídeos, porque también os tengo uno preparado con la guía definitiva para las últimas jornadas, con muchos consejos y en parte también están compartidos con los consejos que os doy aquí en vídeo de calendario. No me alargo más. Aquí tenéis troceado y analizado los 20 equipos, espero que os guste, dadme feedback con cualquier cosa que veáis, dadme vuestra opinión, quizá este equipo, oye, yo pensaba que estaría mejor en otra casilla, esto está abierto, un foro abierto a todo el que quiera comentar con respeto, así que os espero. Chao, chao.